Bueno, les damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora en este Facebook Live del Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda. Hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades de la depresión. Nos acompaña la doctora Andrea Hernández, el doctor Julián Mata y la doctora Mayerly Cortés, todos ellos médicos generales, expertos en la estrategia MHGAP y en salud mental. Bienvenidos y empecemos por saber qué es la depresión y a quiénes afecta principalmente. Doctora Andrea. Doctor Julián. Sí, yo. Por favor. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. La depresión es una enfermedad como cualquier otra enfermedad en la cual hay una imposibilidad de gestión de emociones que prima principalmente por un estado de ánimo triste, por la incapacidad de disfrutar las cosas que antes generaban placer y hay una desesperanza, hay una alteración a nivel de los entornos de desempeño escolar, desempeño en el entorno social y la incapacidad para realizar como sus funciones en el día a día. Bueno, hablando de estas cosas y de esto como tan difícil y de esta patología que se presenta en muchos de nuestros colombianos y muchos habitantes del mundo, ¿cuáles son las causas de la depresión, doctora Andrea? Bueno, para hablar de las causas de la depresión debemos tener presente que la depresión se puede producir por muchos factores. Pueden estar incluidos los factores biológicos, sociales, ambientales y algunos factores de riesgo. Puede tener presente algunos factores de riesgo pueden aumentar la posibilidad de sufrir depresión. Entonces, de pronto tener familiares con antecedentes de enfermedad mental, depresión, trastorno bipolar y ansiedad y otros trastornos mentales puede ser un factor que incremente el riesgo. Los estresantes de la vida diaria. ¿A qué estresantes me refiero? Puede ser en su vida laboral, social, de pareja, de trabajo. Esto puede generar también depresión. Algunas enfermedades como cáncer y otras enfermedades. Y también debemos tomar un punto muy presente que es muy importante tener en cuenta: el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol también está muy ligado a la presencia de depresión. Entonces tenemos que son múltiples factores. No todas las personas somos iguales, cada ser es distinto, pero uno o muchos de estos factores pueden influir en que presentemos depresión. Hablemos un poco de cómo se comporta una persona que tiene depresión, doctora Mayer. Pues la depresión se puede comportar de diversas maneras porque cada ser humano es diferente. Sin embargo, hay unos síntomas, hay unas maneras en las cuales nosotros podemos definir o podemos estar alerta si un amigo, si un compañero, si una pareja o un familiar tiene depresión. Entre estas es la irritabilidad, que es uno de los síntomas más comunes de la depresión, en el que la persona ya puede tomar las críticas constructivas que normalmente se pueden hacer ya de una manera negativa. Esa persona ya no quiere salir de la habitación, ya no quiere salir de la casa, que antes era una persona socialmente activa, ahora ya es una persona que ya no quiere salir con sus amigos, es una persona que se siente triste la mayor parte de su tiempo, que al realizar las cosas que antes le llamaban la atención, pues ahora ya como que no le gustan mucho. Entonces son como signos o son como algunas alarmas que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre si algún familiar o incluso nosotros mismos estamos sufriendo de alguna de esas enfermedades. Doctora Andrea, ¿algo que adicionar a esto? Sí, recordemos que hay algunas cosas, aparte de las que mencionó la doctora, que podemos notar a veces que las personas comienzan a presentar mayor parte del tiempo que están en cama, duermen más o por el contrario presentan insomnio, a veces presentan pérdida del apetito, disminución de peso, lo que decía la doctora, las actividades que anteriormente las disfrutaban, algún ejercicio, alguna actividad que les producía felicidad ya no les genera felicidad, ya no intentan hacer esa actividad. Y aparte es muy importante recordar que no todas las depresiones se sienten, tienen síntomas, algunas, algunas personas simplemente se aíslan
dejan de hablar con las personas, entran en un estado donde siguen haciendo todas sus actividades, pero simplemente se alejan de las personas, se aíslan, intentan no hablar, dejan de salir de casa, dejan de hacer sus actividades regulares. Bueno, esto es muy importante saberlo porque a veces uno tiene síntomas y no conoce y no sabe o no está seguro que efectivamente sufre depresión. Hablando de esto, uno de nuestros usuarios o los que nos están viendo nos pregunta cuánto tiempo dura la depresión, doctor Julián. Bueno, la depresión como enfermedad, pues lastimosamente puede ser una enfermedad que puede durar toda la vida. Sin embargo, hay que tener presente que como enfermedad tiene unos episodios, ¿cierto? En los cuales una persona puede estar y debe estar por lo menos para hacer diagnóstico de depresión 2 semanas de sentimientos de tristeza, ¿sí? La incapacidad para realizar sus funciones y pues toda la sintomatología que nos hablaban las doctoras. Sin embargo, hay una modalidad de depresión que se llama depresión recurrente, en la cual las personas después de presentar el primer episodio depresivo, puede pasar tiempos en los cuales no presenten depresión y mucho más adelante por algún tipo de estresor o sin algún factor que lo desencadene, volverá a presentar un episodio de depresión. Doctor Julián, muchas gracias por hacernos esta claridad y otro de nuestros usuarios que interactúan con nuestro Facebook Live nos pregunta, ¿es cierto que la depresión se cura con remedios naturales o aguas aromáticas? Bueno, lo que habíamos hablado anteriormente, es importante tener presente que la depresión y en general todas las enfermedades mentales son enfermedades. Hoy en día todavía en pleno siglo XXI es un tabú hablar de enfermedades mentales y muchas veces a la gente, a la familia, a las personas les da o pena consultar o también eh, lo, lo toman de una forma un poco, es difícil para ellos entender qué es una enfermedad. Entonces, para empezar, ante una enfermedad necesitamos apoyo y para la depresión y todas las enfermedades mentales necesitamos apoyo multidisciplinario. Necesitamos la valoración de medicina general, necesitamos la valoración de psiquiatría, psicología. Y no, a la pregunta no, necesitamos el apoyo, necesitamos terapia, necesitamos en algunos casos medicamentos, necesitamos buena adherencia y buscar estrategias para mejorar, porque no simplemente con, con muchas veces la energía es suficiente, necesitamos hacer todas estas actividades para dar un manejo integral y poder seguir con nuestra vida. Doctora, muchas gracias. Aquí me preguntan si existen tipos de depresión, doctora Mayer. Sí, hay varios tipos de depresión, empezando como por la depresión leve, que es una depresión en la cual se caracteriza por ideas de tristeza, por ideas por sentimientos de tristeza, incluso pueden haber sentimientos de culpa, porque la persona que padece esta enfermedad se puede sentir mal, porque de alguna u otra manera afecta su funcionalidad y también la vida y la salud también de sus familiares. Aparte de este sentimiento como de tristeza, también puede haber ideas de muerte sin llegar a intentar acabar con su vida. Existe una depresión moderada en la cual también se caracteriza por este sentimiento de tristeza profunda, por las anteriores sintomatologías que ya les explicamos, pero que ya están las ideas de muerte un poco sí, o sea, están un poquito más caracterizadas, el paciente ya piensa de alguna u otra forma que acabar con su vida puede ser como la solución de sus problemas, y la depresión grave es una depresión en la cual la persona ya ha intentado acabar con su vida o incluso es una persona que ha buscado en internet cómo morir de manera fácil, de manera no dolorosa, es una persona que ya ha intentado como planear el día, la hora, en qué manera hacerlo, ¿listo? Y la depresión grave
se puede subdividir en dos tipos, en una depresión que tiene algunos síntomas psicóticos y la depresión que es sin síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos se caracterizan por una forma de mirar la realidad de manera diferente a como el resto de las personas lo miran, que se puede caracterizar por algún tipo de alucinaciones visuales o auditivas. ¿Qué es esto? Que la persona escuche voces de personas que en realidad solo esa persona está oyendo, en la cual le dicen que se haga daño o que haga daño a terceras personas o que la insulta a esa misma persona o la incentiva pues a hacerse daño. También se puede caracterizar por alucinaciones visuales, aunque es menos frecuente, pero también se puede dar en la que la persona pues está mirando cosas que en realidad ninguna otra persona está mirando, ¿sí? Y pues la depresión grave sin síntomas psicóticos es aquella depresión en la cual hay un intento profundo o ya existió un intento de hacerse daño, pero no están presentes esos tipos de síntomas psicóticos. Aquí nos preguntan nuestros usuarios que están allá viéndonos y gracias por estar ahí conectados con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión, doctor Julián? Bueno, es necesario poder hacer la principal diferenciación en que tristeza es un sentimiento en la cual todas las personas y todos los seres humanos hemos sentido tristeza en algún momento, llámese una reacción por algún suceso que nos haya sucedido en nuestra vida, una relación, terminar una relación amorosa, tristeza porque a una persona que yo quiero se va del país o se va fuera pues, de mi vista por mucho tiempo, tristeza porque a veces no pueda conseguir trabajo o tristeza por diferentes situaciones. Sin embargo, la depresión pues, propiamente ya es una enfermedad, ¿vale? En donde nosotros tenemos que hacer la diferenciación en donde la tristeza no solamente se llama tristeza, sino que hay una incapacidad para poder desarrollar sus funciones en el día a día, donde no solamente va a haber tristeza y llanto, sino que también tiene que haber una pérdida de la capacidad de ver esperanza en un futuro o la incapacidad de disfrutar las cosas que normalmente nos generan placer. Comerme un plato de frijoles, ir a comerme un helado, salir a cine o diferentes cosas que en el día a día nos generan placer y que la persona con depresión, pues esto ya no lo va a poder disfrutar de manera adecuada. Tenemos otra pregunta y es ¿cómo podemos enfrentar la depresión antes de que definitivamente no haya nada que hacer y se vuelva muy grave? Doctor Andrea. Bueno, pues tener claro que para enfrentar la depresión, primero debe estar en manejo. Esa persona debe estar en manejo y debe ser juiciosa con los medicamentos. Si está con medicamentos, debe tomarlos con horario, no suspenderlos, no debe cambiarlos, no debe automedicarse. Si definitivamente ve que el manejo no funciona, consultar al especialista, ir a los controles de seguimiento, a hacer las terapias, aumentar la actividad física nos ayuda muchísimo y excluir lo que ya habíamos hablado anteriormente, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, que esas pueden generar muchas cosas malas, entre ellas disminución del afecto. Perfecto. Aquí hay una pregunta que es bastante recurrente y es, me dicen, cuando como mucho o dejo de comer, que eso suele pasar, cuando lloro todo el tiempo o me da risa en exceso, cuando trabajo muchísimo o hago ejercicio en exceso o dejo de hacer ejercicio o lo hago obsesivamente, ¿podríamos decir que todas estas son causas de depresión o cuándo definitivamente podemos decir, oiga, sí, tengo depresión? Bueno, realmente hay que mirar los contextos, ¿cierto? Absolutamente todos hemos pasado por sentimientos, circunstancias de la vida en la cual pues, se nos disminuye el apetito, la muerte de un familiar me puede generar tristeza y disminuir el apetito y no propiamente eso llamarlo depresión. Y como lo decían las doctoras ahorita frente a la sintomatología, pues hay unos criterios que son los criterios diagnósticos, ¿sí? En donde yo tengo que basar y contextualizar completamente esto que está presentando la persona, en donde si dormir mucho
puede ser depresión, o no dormir nada también puede ser depresión, o comer poco puede ser depresión, o comer mucho puede ser depresión, o también es importante dentro de ese contexto hacer las diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Porque no todo es depresión, pueden haber enfermedades que estén allí, como una anemia, un trastorno metabólico, una diabetes, otro tipo de enfermedades orgánicas que también puedan estar generando ese tipo de alteración. Entonces, realmente en este punto hay que mirar es el contexto de por qué estoy durmiendo tanto o por qué no estoy durmiendo, por qué estoy comiendo tanto, por qué no estoy comiendo, por qué estoy llorando tanto, ¿sí? Para poder hacer realmente diagnóstico. Entonces, la pregunta sería, no precisamente es depresión, hay que mirar el contexto. Y una cosa importante para añadir ahí, si nosotros vemos que algo está pasando, que no estamos en nuestro estado basal o reconocemos síntomas de alarma, es importante consultar. No siempre nos podemos diagnosticar. Entonces puede ser que no estemos ante una depresión, sino de pronto ante otra enfermedad mental. Consultemos, preguntemos, indaguemos. Si nuestros síntomas nos preocupan, si sabemos que no es nuestro estado basal, si algo está cambiando en nuestro diario vivir, no tenemos ningún impedimento para hacer la consulta por medicina general, para sacar la cita con psicología y consultar. Es un llamado a no autodiagnosticarnos, sino a consultar. Doctora, pues muy sabio su consejo porque a veces nos da pena, me incluyo ahí, nos da pena ir al médico porque van a pensar que estamos, al médico no sino al psiquiatra, mejor nos da pena ir al psiquiatra o consultar con los psicólogos porque dicen, no, es que si usted va, van a decir que usted está loco, que definitivamente usted no sirve para nada. Bueno, van a decir un sinfín de cosas y gracias por ese consejo porque nosotros somos de los que tiene que ir a consulta, por lo que decía el doctor Julián, revisar cada contexto y cada situación particular, que es lo mejor. Nuestros internautas también están participando y nos preguntan, a propósito de la depresión en adolescentes e infantil, cómo se detecta la depresión en este grupo poblacional, en los adolescentes y en los menores de edad. No sé quién quiera participar acá. Doctora Ayer. Pues uno de los síntomas más comunes en la depresión en adolescentes es como la irritabilidad, ¿sí? Si bien en la adolescencia es común que este tipo o este grupo poblacional tenga algún tipo de rebeldía o no le haga caso como, o no obedezca como tal todas las cosas que les dicen los padres, hay algunos síntomas específicos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, si el hijo, si este familiar se encuentra con mucha rabia todo el momento, en todo momento, si esta persona está pensando o le dice a sus amigos o a sus familiares incluso que ya no quiere estar más vivo, que ya siente que ya todo lo que ha hecho en la vida ya es suficiente para él y ya no quiere estar como más viviendo acá o que la única solución sería pues hacerse daño. Esos serían como síntomas de alarma, pero sobre todo la irritabilidad. En los niños también es como muy importante resaltar ese tipo de síntomas. En los niños también puede haber como mucha hiperactividad, entonces que el niño esté haciendo o tenga como una actividad como excesiva en las cosas, que el niño siempre quiera llamar como la atención de los papás, entonces que de pronto haga muchas travesuras, pero como con ese mismo objetivo, como de llamar la atención, o también pueden ser niños que sean como muy retraídos, ¿sí? Que en la parte de que dibujen pues cosas que ellos quisieran hacer, si hacen dibujos pues como muy violentos, que no es acorde a la edad que ellos tienen, si se comportan pues de alguna manera extraña, diferente al común denominador de los cuales se pueden comportar normalmente los niños. Es importante como consultar, porque aparte de la depresión también hay otras enfermedades muy comunes en los niños, que también hace como un diagnóstico diferencial. Entonces sí es bueno consultar, ir al médico, sacar la consulta por medicina general, si el médico general pues considera que este niño no iría tanto como para la depresión, sino algunos otros síntomas, pues ya se remitiría o ya se tomarían exámenes, se descartarían otras causas orgánicas, o sea, que descartar que el niño tenga anemia, descartar que el niño esté muy bajito de ánimo porque tenga algunas otras causas orgánicas
diferentes a las mentales, ¿sí? Entonces, como decían nuestros compañeros, sí es importante siempre consultar, siempre informarse con profesionales, que la vecina me dijo esto, que la amiguita me dijo lo otro, que le haga esto. No, es importante poner la salud de los hijos, de los familiares, de los hermanos en profesionales. Doctora, muchas gracias y pues esperamos que le hayamos resuelto la pregunta a nuestro internauta. Tenemos a otro participante que nos pregunta, nos hace esta pregunta, me imagino que es respecto al tratamiento farmacológico, ustedes me corregirán, ¿qué opciones de tratamiento podemos tomar y que esos medicamentos, o más bien, qué opciones de tratamiento podemos tomar y que ese tratamiento no nos vaya a dopar todo el día? Bueno, es importante entender que la depresión, como cualquier otra enfermedad, tiene un tratamiento, ¿cierto? En algunas ocasiones, los episodios, les decía ahorita que la depresión puede durar toda la vida, pero puede que no, ¿cierto? Solamente vivir un episodio único de depresión y salir de este. Frente al tratamiento, es importante entender que entonces el tratamiento tiene dos frentes muy importantes y que realmente no se puede prescindir el uno del otro, ¿sí? Van siempre cogidos de la mano. El uno es el tratamiento farmacológico, perdón, y el otro es el psicoterapéutico. El farmacológico se basa en tomar medicamentos en los cuales buscamos regular ciertas sustancias en nuestro cerebro que nos ayuden a estabilizar un poco mejor el estado de ánimo. ¿Qué pasa con el tratamiento farmacológico en salud mental, en psiquiatría y en este caso de la depresión? De que es un tratamiento que es muy diferente a los tratamientos normales o convencionales. Normalmente nosotros estamos acostumbrados que cuando tenemos fiebre, cuando tenemos un dolor, una infección, tomamos un medicamento e inmediatamente después de tomar el medicamento sentimos el efecto del medicamento. Tenemos fiebre. El internauta, que es lo que está pasando, que se siente dopado y toma el medicamento. Entonces nos tomamos el medicamento y pensamos de que ya nos vamos a sentir felices y realmente no existe una pastilla de felicidad, existe un tratamiento que nos va a ayudar a eso. Resulta que estos medicamentos para poder que alcancen su rango terapéutico deben de ser tomados de forma diaria y ojalá a la misma hora, por lo menos entre 15 y 2 meses para obtener la respuesta máxima de este medicamento. Y es allí donde para poder hablar de un tratamiento efectivo, el paciente tiene que estar tomando medicamentos por lo menos entre 6 meses y un año, ¿sí? Es allí donde muchas veces las personas se sienten conflictuadas porque ahí van a decir como que, ay, pero ¿por qué tengo que tomar medicamento tanto tiempo? O muchas veces abandonan el tratamiento antes de finalizar completamente el tratamiento farmacológico y pues realmente no van a tener un tratamiento completo frente a su depresión. Dentro de los medicamentos, sí, realmente son medicamentos que como actúan en las sustancias del cerebro, pueden generar alteraciones a nivel del cerebro y en algunas ocasiones pueden generar sensación de dolor de cabeza, visión borrosa, temblor en las manos, pueden presentar diarrea o muchas veces esa sensación de embombamiento. ¿Y qué pasa allí? Hay que mirar que algunos síntomas son síntomas adaptativos. Esos síntomas adaptativos, muchas veces con el hecho de yo seguir tomando el medicamento, con el tiempo tienden a disminuir o a desaparecer porque se adapta completamente el medicamento dentro de mi organismo. Pero si estos síntomas realmente persisten y no me permiten realmente tener mi funcionalidad, que es lo que yo busco con el tratamiento farmacológico, que la persona pueda volver a trabajar, que pueda volver a desarrollarse con su familia, que pueda volver a hacer las cosas de su día a día, pues es importante ese acompañamiento médico con psiquiatría o médico experto que le permita poder evaluar realmente si ese síntoma adaptativo es realmente adaptativo o realmente es un efecto adverso del medicamento. Y frente al otro tratamiento, pues el tratamiento psicoterapéutico. Acompañado de los expertos. Acompañado a los expertos. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Andrea para que nos hable de ese tratamiento. Bueno, respecto a lo que nos hablaron sobre los medicamentos, exacto, y nunca suspenderlos sin indicación médica, porque la suspensión abrupta pues no nos va a ayudar. Y respecto a la terapia, bueno, contamos con el servicio de psicología para hacer un acompañamiento donde podamos afrontar y crear nuevas estrategias para asumir lo que está pasando, porque en muchas ocasiones
Como habíamos explicado, la depresión puede surgir por problemas que están sucediendo y quizás los problemas sí no vayan a desaparecer, pero lo que se busca es implementar nuevas estrategias con las cuales nosotros seamos capaces de responder y poder solucionar o enfrentar mejor esas situaciones que nos afectan, que nos entristecen y poderle dar una mejor elaboración a las cosas a las que nos estamos enfrentando. Y lo otro, que ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones, tratar de hacer la mayor parte de actividad física, porque esto nos va a ayudar muchísimo también, va a subir nuestros niveles y va a hacer que estemos más activos, nos va a ayudar muchísimo respecto a mejorar y estabilizar nuestro estado de ánimo. Sí, entiendo que el hacer ejercicio nos hace o emite una hormona de la felicidad, si no estoy mal, ustedes que son los médicos expertos. Bueno, acá nos hacen una pregunta que yo creo que es, bueno, sí, es para ustedes. ¿Cómo quitar el mito de que la persona que va a consulta supuestamente está, entre comillas, voy a decirlo entre comillas, para no herir susceptibilidades, está loca? ¿Cómo quitamos ese mito, doctora Mayer? Lo que sucede es que hay como mucho desconocimiento. Si bien la enfermedad mental ha estado desde hace muchos años con nosotros, sí ha habido como mucho desconocimiento con esto. Entonces, sabemos que nuestros abuelitos, incluso nuestros papás, no escucharon mucho sobre la enfermedad mental. Entonces, que una persona, un joven, tenga alguna enfermedad mental es algo absurdo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, para el pensamiento de algunas personas que nunca en su vida escucharon de una depresión, de una esquizofrenia, de un trastorno afectivo bipolar, de una ansiedad, ¿listo? Entonces es como quitar un poquito ese chip y aclarar un poco las causas, los síntomas, las maneras, las formas de la depresión, que en muchas ocasiones también se acompaña de la ansiedad, ¿sí? Entonces, ninguna persona que tenga alguna enfermedad mental o que consulte porque se siente triste, porque se siente ansioso, porque le palpita el corazón, porque siente que no puede superar un duelo, porque siente que no puede superar algún evento traumático, está, entre comillas, loco, ¿sí? Lo que sucede es que hay mucha ignorancia por parte de muchos de nosotros al tema. Entonces, la invitación es a quitar como de nuestra mente esos conceptos erróneos que la misma sociedad y el mismo desconocimiento han venido implantando en nosotros. Entonces, llamar como a la empatía también de las personas, si tienen algún familiar con algún trastorno mental, si tienen alguna pareja sentimental, algún amigo, entender que es una enfermedad más común de lo que ustedes y yo creemos, ¿sí? Más común e incluso como por la estigmatización, muchas personas no revelan que sí tienen efectivamente un síntoma de depresión, un síntoma de ansiedad, que tienen un tratamiento ya sea con psicología o ya sea farmacológico, ¿sí? Por el mismo hecho de la estigmatización negativa social. Entonces es como una invitación a quitar esos estigmas y al apoyo, porque las personas que tienen algún trastorno mental lo que más necesitan es un apoyo, tanto de su pareja si la tienen, tanto de las personas que los rodean como sus amigos, principalmente de su familia. Entonces, si hay alguna persona que tiene alguna enfermedad mental, es el apoyo, es la empatía, es entender, ponerse en los zapatos de la persona que está viviendo eso para tratar de juntos ayudar a esa persona a que salga digamos, de ese hueco, por decirlo de alguna manera, en la que en muchas ocasiones se vive pues la depresión. Muchas gracias, doctora Mayerley. Sí, efectivamente, consultar y la red de apoyo es fundamental, ¿no? Hablando de eso, sí les quiero contar que nosotros hicimos hace poco un podcast que se llama Conéctate con tu salud mental. Va a ser una serie de 10 episodios. Mañana va a salir nuestro primer episodio y justamente es sobre consulta, es como quitar esos mitos sobre consulta en salud mental. Entonces los invitamos para que se conecten en Spotify, va a estar publicado y también en nuestra red social de YouTube para que lo escuchen y allí también vamos a ampliar todo este tema de cómo quitar este mito en tema de consulta en salud mental.
Bueno, y tenemos nuestros internautas súper activos porque sabemos que ustedes son los médicos expertos del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda. Y por acá hay una pregunta muy interesante que yo también quiero saberla y es ¿cómo enfrentar la depresión en adultos mayores? Doctora Andrea o doctor Julián, ustedes que son. Bueno, la depresión en los adultos mayores muchas veces también venimos al contexto, ¿cierto? Es importante que ya cuando aparece la depresión a cierta edad, tenemos que ver principalmente si lo está causando algún otro tipo de enfermedad, ¿cierto? Que no sea el despertar de una demencia o que no sea una diabetes que no está diagnosticada o un hipotiroidismo, ¿cierto? Sin embargo, aquí entra un tema muy importante que es la ocupación, ¿cierto? Resulta que muchas veces después de que nos pensionamos, desaparece el tema de ocupación y yo ahorita a qué me voy a dedicar, ¿sí? Entonces, muchas veces hay depresiones que se vienen generando o que aparecen muchas veces después de este periodo. Se supone que debería ser el periodo como más feliz porque me va a pensionar y porque ya va a tener tiempo. Sin embargo, el hecho de no tener una rutina de forma diaria, pues eso hace que yo me despierte todos los días y diga, bueno, ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Muchas veces, pues, el resto de la familia pues, sigue teniendo su vida de día a día, ¿cierto? Su trajín del día a día en donde se levantan, madrugan y esta persona queda en casa sin una ocupación. Entonces, muchas veces el tema principal de la depresión en adultos tiene que ver con la ocupación, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos frentes importantes. Uno es el diagnóstico de enfermedades diferenciales, ¿cierto? Poder saber si realmente es una depresión o es otra enfermedad la cual está subsistando allí. La segunda es el tema ocupacional, ¿cierto? Hay que mejorar muchos espacios para las personas mayores puedan realizar sus funciones y entender de que siguen siendo útiles para la sociedad. Y el tercero, que pienso yo que tiene que ser muy importante, es de que en esta fase, pues tenemos que buscar la manera de disfrutar, ¿sí? Yo pienso que hay que actualizar un poco ese concepto de que pues, no solamente es pensionarme para dormir y para estar en la casa, sino para disfrutar ese tiempo que ya se laboró. Y bueno, adicional a eso, de pronto tener presente en nuestros adultos muy mayores, lograr identificar a tiempo estos síntomas, porque muchas veces se pasa por alto y no nos damos cuenta que en nuestros adultos ya muy grandes, muy granjerontes, también podemos presentar esto. Entonces es importante también lo que decía aquí el doctor Julián, que las personas tengan, bueno, una actividad a que dedicarse, que hacer, algunos horarios establecidos para no quedarse encerrados y más adelante cuando definitivamente la edad es mucho mayor y de pronto ya tenemos dificultad para que esa persona salga, se movilice, haga muchas más actividades, el acompañamiento familiar, la buena empatía con la persona que de pronto ya está muy abuelita, que le cuesta salir, entonces tratar de que salga por lo menos, de orientarla, de mirarla y mirar los síntomas, porque muchas veces las depresiones en los ancianos pueden pasar desapercibidas. Bueno, pues yo les cuento que yo quiero mucho a mis abuelitos y algo chévere que hacemos es irnos a caminar, ¿no? Entonces creo que eso nos puede ayudar para evitar estos síntomas. Pues porque ya a una edad adulta ya no podemos ser tan loquitos de deportes extremos y botarnos de un paracaídas, claramente, pero pues sí podemos como caminar, de pronto tener mascotas nos ayuda. Leer, bueno, hacer muchas actividades que también hay grupos donde pueden ellos participar con otras personas de su edad, eso también nos ayuda como al tema de la depresión. Otra pregunta, ¿cómo manejar la depresión en personas con síndrome de Down? Complicado. ¿Sí, doctor Julián? Lo veo ahí. Sí, realmente es importante entender, ¿cierto?, que el síndrome de Down, pues, a pesar de que es una alteración en la malformación genética, la capacidad de raciocinio de las personas que sufren síndrome de Down no está
en muchas ocasiones alterada, ¿sí? Entonces, realmente poder dar un enfoque diferencial, yo te diría que no hay como un torno de necesidad, más que saber actuar frente a los mecanismos o factores de prevención, ¿cierto? Y cuando estar pendiente de los signos de alarma y pues consultar a tiempo frente al momento en que se presentan esos signos de alarma. Hacer el tratamiento adecuado en el momento adecuado, ¿sí? Y realmente que yo le pueda decir como que hacer una diferenciación entre el síndrome de Down y la depresión, yo te diría no, o sea, su concepto está completamente normalizado, la depresión es igual en el contexto de sufrir esta enfermedad o no. O sea, actúan de la misma manera las personas con síndrome de Down, actuarían de la misma Sí, manera. sí. Realmente, de pronto allí la diferenciación está en que muchas veces en el síndrome de Down pueden haber deterioros cognitivos, ¿cierto? Y ya realmente allí el enfoque podría ser diferente, pero realmente cuando el deterioro cognitivo pueda ser leve o no hay realmente un deterioro cognitivo, realmente el enfoque tiene que ser normalizado como para el resto de las personas. Doctor, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra duda. Ustedes son expertos, obviamente aquí están en nuestro Facebook Live, de cómo resolver todos los temas de depresión. Me dice un internauta, los tratamientos actuales para la depresión con respecto a los de hace 10 años atrás han mejorado. Si han mejorado, ¿cuáles son esas mejorías, valga la redundancia, que presentan los tratamientos de ahora a los de antes? Doctora Mayar. Bueno, si bien ha habido como un gran avance en los antidepresivos, en los medicamentos que nos ayudan como tal a estos síntomas de depresión e incluso de ansiedad, sí es importante como resaltar que han habido algunos cambios en cuanto a las reacciones adversas de los medicamentos. Incluso que hay algunos medicamentos que, por ejemplo, nos podían generar sueño, hay algunos medicamentos que a pesar de que vayamos escalando como tal, si no le funciona un medicamento, vamos con el segundo, vamos con el tercero. Hay medicamentos incluso que a menor dosis pueden generar un efecto similar o un mejor, incluso un mejor efecto que los antidepresivos antiguos, ¿sí? Entonces sí es importante como destacar la importancia en el avance de los medicamentos antidepresivos, igual destacar que todas las personas somos diferentes, todos los pacientes pues hay que tratarlos de manera individualizada, entonces si algún paciente tiene alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad subyacente, alguna enfermedad como una hipertensión, una diabetes, que tiene un EPOC, que tiene alguna otra enfermedad, pues vamos a saber que a esos pacientes pues hay que tratarlos de manera diferente y cada antihipertensivo va a generar una reacción adversa. Todo medicamento genera una reacción adversa, entonces tenemos también que tener como la responsabilidad en comunidad de saber que sí debemos consultar a un experto para saber qué medicamentos nos sirven individualmente a cada paciente. Bueno, aquí aprendemos algo, no automedicarnos jamás para temas de depresión. Y me imagino que cuando viene el paciente y acude a la consulta, ustedes revisan los exámenes, revisan como todos los antecedentes médicos que tengan para que ustedes, de acuerdo a cada caso, les formulen la medicación que corresponde y así no se sientan, digamos que los síntomas no empeoren o de pronto no se sientan dopados como nos decía un internauta. Estamos súper de acuerdo en eso. Aparte de las consecuencias más graves de la depresión, que es el suicidio, que creo que es la más grave, ¿cuáles otras consecuencias podrían ser graves respecto a la depresión? Bueno, respecto a la depresión, otras consecuencias que podemos encontrar, la primera es que la persona, pues la mayor parte del tiempo está triste, deja de disfrutar las cosas que generalmente disfrutaba, hay una apatía, hay una disminución en el rendimiento, sea escolar, si es un niño, bachillerato, académico, si es una persona que está estudiando, universitario, o en el rendimiento laboral también. Entonces, el hecho de estar con depresión genera dificultades. Hay como un enlentecimiento, entonces cuesta mucho más de pronto en el área laboral o estudiantil, la dificultad para acercarse a las personas que seguramente antes era muy cercano, porque la persona comienza a aislarse. Entonces, el aislamiento, la soledad, entre esas cosas que podemos encontrar que
que generan, que nos generan esto. Uno más. Sí, ahí agregándole un poquito, es importante saber de que cuando hay una depresión y esta depresión no tiene un tratamiento de forma adecuada, pues aparte de las complicaciones del suicidio, también vienen los deterioros cognitivos, ¿cierto? ¿Y qué son los deterioros cognitivos? Los deterioros cognitivos son este tipo de alteraciones en las cuales ya no soy capaz de realizar como mis funciones de forma frecuente, ¿cierto? Ya el hecho de que va diciendo es que voy perdiendo la memoria, es que prendí la estufa y no sé para qué prendí la estufa, o abrí la nevera y no me acuerdo para qué fue la nevera. Vuelvo y digo, todo eso es contexto, ¿cierto? A todos nos ha pasado en algún momento que llegamos a la cocina, abrimos la nevera y no sabemos para qué abrimos la nevera. Sin embargo, en las personas con depresión, ese deterioro cognitivo pues, se profundiza muchísimo más, donde empiezan a tener alteraciones de su atención, alteraciones de su memoria. ¿Sí? Ya las operaciones complejas como hacer una suma rápida o prestar atención o hacer un dibujo, replicar diferentes tipos de actividades operacionales en el día a día que para nosotros de pronto puede ser algo normal, se les empieza a ser difícil de realizar. Entonces, ese sería como otro tipo de dificultad, perdón, de complicación frente a la depresión, el deterioro cognitivo. En esos casos toca acudir a consulta definitivamente. Bueno, y por ejemplo, esa disminución del desarrollo cognitivo se da en todas las edades, o hay una edad específica. O sea, sea tanto para infantiles, adolescentes y adulto mayor, o solamente para una edad específica. Realmente eso aplica para cualquier grupo etario. Realmente allí la importancia está es en el control de la enfermedad, ¿sí? En el control de la depresión. ¿Sí? Yo puedo encontrar pacientes jóvenes que rápidamente por una enfermedad mal controlada pueden llegar a un deterioro cognitivo severo. Y lo mismo pasa con el adulto mayor. ¿Sí? Entonces realmente se puede considerar que más que ser el grupo de edad es realmente la enfermedad mal controlada. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí nos preguntan otro internauta, ¿qué orientación le podemos dar a una persona que sufre de ansiedad y definitivamente no quiere consultar por nada del mundo mundial? ¿Qué indicaciones que le decimos? Bueno, hay diferentes formas de controlar la ansiedad. Primero hay que identificar qué cosas o qué nos está generando la ansiedad, ¿sí? Entonces, hay que aprender a conocernos bien, a saber en qué momento o qué situaciones a mí me pueden generar ansiedad. Entre eso, lo primero es que debemos identificar. Lo ideal es que no estemos solos en alguna crisis de ansiedad o en algunos ataques de ansiedad, porque podemos actuar de manera impulsiva, ¿sí? Si dado el caso la persona prefiere estar sola, hay varios métodos en los cuales nosotros podemos como mejorar o exteriorizar un poco como esos sentimientos. Puede ser una ducha de agua fría, puede ser tener cambios de temperatura en las manos, por ejemplo, coger una pila de hielo y apretar esa pila de hielo como tratando de exteriorizar todo lo que tú lo que pues, se tiene como tal adentro. Hay otras maneras como por ejemplo hacer deporte, ¿sí? Al hacer deporte nosotros liberamos el cortisol, que es la hormona del estrés, y nos podemos también liberar, también podemos pensar de otra manera diferente, podemos dar una vuelta, podemos tratar como de respirar aire puro, de tratar de pensar las cosas de una forma un poco más tranquila, menos impulsiva. Eso es como identificar la causa, identificar el momento en el cual a mí me puede generar, o sea, la causa que a mí me puede generar ansiedad y identificar la manera en la que yo como persona individualmente, a mí me funciona ducharme, a mí me funciona hacer ejercicio, a mí me funciona comer un helado, ver una, sí, o sea, cosas en las cuales yo considere que me estoy desahogando de una manera responsable, ¿sí? Lo ideal es que se hable esto, entonces intente desahogarse con algún compañero, con algún amigo, con algún familiar. No es recomendable, no es positivo como que se acumulen estos sentimientos, porque posteriormente la persona puede explotar y actuar de una manera negativa, tanto para esa persona e incluso para los seres queridos o las personas que la rodean. Entonces, nunca el consejo va a ser
tratarlo esa persona solo, ¿sí? Porque existen familiares que lo pueden ayudar, existen medicamentos que lo pueden ayudar, incluso existe la parte psicológica que sin medicamentos, si esa persona no quiere tomar medicamentos, se puede intentar, dependiendo de qué grado o nivel de ansiedad se tenga, pues tratar como la psicoterapia, ¿sí? Con psicología, como esos controles, tratar de indagar la razón por la cual se encuentra ansioso, pero esas serían como unos tips en los cuales los podríamos como tener en cuenta para tratar de mitigar un poco esos sentimientos. Pero un llamado a ese internauta y es que consulte, es lo que hemos dicho todo el día sobre no estigmatizar la enfermedad mental, porque como hasta... Pero y si no quieren consultar, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué estrategias ustedes como psiquiatras, como médicos, especialistas, Es que mira, les damos a es los internautas? importante, es muy difícil el tabú sobre la enfermedad mental, ¿cierto? Pero es una parte de lo que hemos hablado. O lo traemos con los ojos vendados y no le decimos nada. No, mira, es una parte importante de lo que hemos hablado. Lo que la doctora Mayerly les explica son tips muy importantes para que la persona de pronto pueda manejar un episodio, pero sin embargo, cualquier enfermedad mental, sea una depresión, sea una ansiedad, va a afectar totalmente en el transcurso diario de nuestro día a día. Entonces, una paciente que no consulta, una persona que no consulta, significa que todos los días va a vivir atormentada, intranquila, no va a poder rendir al 100%, no va a poder disfrutar de sus actividades. ¿Qué consejo? Que busque ayuda. Si de pronto siente que no puede intentar de pronto con psicología, como dijo la doctora Mayerly, puede intentarlo. Y es esa parte de muy importante de tratar de entender que la enfermedad mental, al igual que todas las otras enfermedades, necesita tratamiento y manejo. Nosotros no dejamos, si tenemos, por ejemplo, a nuestro papá o a nuestra mamá diabético, hipertenso, con un antecedente de un infarto, sin ir al médico. Nos parecería una cosa absurda. Lo mismo sucede con la enfermedad mental. Bueno, y yo le agregaría eso de que es importante que una persona que sea consciente que tiene ansiedad, ¿cierto? O que pueda tener ansiedad y pueda tener cierta sintomatología que requiere una atención, pero se quiere negar como esa atención por diferentes motivos, pues yo pienso que es muy importante el informarse, ¿cierto? Estas redes sociales ayudan mucho en el sentido de dar información, pero en algunas ocasiones también en dar desinformación. Entonces, uno de los consejos que yo le podría dar a esta persona que no quiere consultar es que realmente lea desde el punto profesional y desde un punto académico, que pueda informarse y realmente pueda equiparar lo que dice el libro, lo que dice la literatura con sus sintomatologías, para que esta persona pueda tomar la mejor decisión para cada persona, ¿cierto? Si es bien sabido, pues no podríamos obligarlo ni tampoco traerlo con los ojos vendados a que venga a una consulta de psiquiatría, pero sí lo que podemos hacer es brindar una asesoría, ¿cierto? O sea, que pueda acudir a la cita no solamente con la idea de que lo van a medicar y que lo van a formular o a hacer un diagnóstico, sino que lo van a orientar frente a esa información. Pero si realmente esa persona en el momento no quisiera hacerlo, pues que realmente se pueda poner a leer y a informarse un poquito más acerca de qué síntomas son síntomas de alarma y que realmente pueda darse cuenta que necesitas ayuda. Y lo segundo, pues también pienso yo que así no quiera acudir donde un médico, un especialista, pues sí el apoyo familiar, ¿cierto? El poder decirle a las personas de su familia lo que les está pasando y de pronto hablar con personas que sí están en un tratamiento, cómo les ha ayudado realmente el tratamiento dentro de su vida. Muchas gracias por todos esos aportes y estoy segura que les sirven a nuestros internautas pues para poder resolver como todas estas inquietudes y efectivamente para que ustedes los asesoren. Bueno, ya se está terminando el tiempo de este Facebook Live, pero como para ir cerrando, hay una pregunta acá que me parece muy interesante y es que muchas personas piensan que con simplemente la fuerza de voluntad se puede ayudar a curar o superar la depresión. ¿Eso es cierto o no es cierto? Bueno, partiendo de que esto es enfermedad, ¿cierto?
es importante hacer claridad a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento de que no parte de una voluntad, ¿cierto? De que cuando una persona está con una depresión no es porque quiere estar depresiva, sino porque realmente tiene una enfermedad. Eso es igual como cuando una persona tiene fiebre, ¿sí? Cuando una persona tiene fiebre, no solamente es cerrar los ojos y decir yo no tengo fiebre y se va a quitar la fiebre y se va a desaparecer. Y en la depresión pasa lo mismo. La persona se siente frustrada, se siente triste, se siente mal, ¿sí? Y no puede cerrar los ojos y decir ya se me va a quitar la fiebre. Perdón, se me va a quitar la depresión o la tristeza. No solamente es colocarle voluntad a levantarse y ir a dar una vuelta o salir al parque, porque cuando ya está instaurada la depresión, pues es un síntoma como cuando uno está con fiebre o como cuando uno tiene un dolor, o cuando uno tiene la garganta irritada o cuando tiene un hueso roto. ¿Sí? No solamente se basa en colocarle voluntad para que la fractura se recupere, sino que tengo que tener un tratamiento. La doctora se quedó sin palabras. Bueno, me preguntan, yo sí, esta pregunta sí es para los tres. ¿La depresión se cura o toca manejarla con el tiempo a través de tratamiento, doctora? La depresión, sí, la depresión se cura, hay que dar un mensaje también positivo, que no es una depresión, que no es una enfermedad, pues que uno vaya a morir con eso, no. Si la persona es juiciosa, si esta persona que tiene depresión se toma los medicamentos como son, si está en tratamiento de medicamentos o si está asistiendo a sus terapias de psicología de manera juiciosa, si está adaptando todo lo que el profesional, también el psicólogo le está diciendo sobre su vida, se puede ayudar como tal a mitigar los síntomas de la depresión, ¿sí? La depresión es una enfermedad que se puede tratar, ¿sí? Se puede controlar. Si ya es una persona que está con los medicamentos, como ya se dijo anteriormente, el medicamento sí es... el tratamiento sí puede ser un poco largo, de 6 meses a un año aproximadamente, que es el tiempo en el que nuestro cerebro va a tomar como para reiniciarse de alguna manera con los medicamentos tomados. Hay que dar como ese voto de esperanza, ¿no? Que no es una enfermedad en la que uno pues vaya a morir con eso, con esa depresión. Lo que sí es importante también tener en cuenta es que hay depresiones que son recurrentes, ¿sí? Es muy probable, hay una gran posibilidad estadística de que si una persona sufre depresión, pues pueda volver a recaer en la depresión en 1 o 2 años, ¿sí? Entonces hay que también entender esa otra parte, que si una persona tiene un trastorno depresivo, pues que es como recurrente en el tiempo, es esa persona que uno puede recaer en la depresión, sale adelante y otra vez uno vuelve a recaer en eso, ¿sí? Pero a grosso modo, si se toman los medicamentos como son, si se tiene un tratamiento adecuado, si se es juicioso como tal en esta parte, sí se puede dar como ese voto como de esperanza ante la enfermedad. Y no, yo pienso que la doctora Mayerly lo dijo muy bien, sí. Están los dos panoramas, ¿cierto? El panorama uno, donde puede ser un episodio y yo con el tratamiento adecuado, con la psicoterapia adecuada, con el seguimiento adecuado, puedo salir de allí, ¿cierto? Y puedo hablar de que fue una enfermedad como una apendicitis más dentro de mi vida, o lastimosamente pueden haber condiciones, ¿sí? Que no pueden ser modificadas como un dolor crónico, como un duelo, ¿cierto? Que son cosas que lastimosamente, por más que uno quisiera gestionarlas, pues van a estar allí y que se vuelve y hacen de que la enfermedad de depresión pues, se vuelva de forma recurrente en la vida. Andrea, todos tienen razón. Bueno, pues muchas gracias por esas respuestas, porque aquí nos están diciendo los internautas que gracias a ustedes, que son los especialistas, que más que bien que ustedes son como la guía en nuestro Facebook Live. Hay una pregunta aquí bien curiosa que sí quiero que la respondan y es, pues más que curiosa, es una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los primeros auxilios que se le deben dar se le deben dar a la persona que tiene depresión? Esos primeros auxilios, esa primera atención, digámoslo así, que se le tiene que dar a la persona con depresión. La primera cosa que tenemos que saber y entender es que tenemos que aprender a escuchar,
Sí, yo pienso que la escucha es, con que yo solamente me sienta con esta persona y la escuche, es más que suficiente para una persona con depresión, para poder que esta persona haga su descarga de lo que está viviendo, lo que está sintiendo en ese momento de crisis, pueda solventar como esa emoción que está teniendo en el momento. Entonces, la primera cosa que debemos de hacer es aprender a escuchar. Sí, la persona que está con depresión o que está en ese momento en una crisis, con llanto, con palpitaciones, que está expresándonos de pronto cómo se está sintiendo o que quiere acabar con su vida, la primera cosa que tenemos que hacer es escuchar, ¿sí? De forma pausada, de forma detenida y poderle brindar toda esa atención a esta persona. La segunda cosa es obviamente no juzgar, ¿cierto? Muchas veces, y de lo que hemos hablado acá, el desconocimiento nos lleva a decirle como que, pero si usted tiene todo, usted tiene su familia, usted tiene su trabajo, usted tiene un estudio, tiene muchas cosas, pero pues, vea que usted tiene cosas positivas y no entendemos que realmente eso, pues para una persona con depresión, en ese momento que está en crisis y que está con su ánimo completamente bajo, pues no va a ser capaz de poder entender o globalizar eso que está teniendo. Entonces la segunda cosa es no criticar, ¿sí? La primera la escucha, la segunda no es criticar. Pienso que la tercera cosa y la más importante es acompañar, ¿cierto? Entonces no solamente es escuchar, no solamente es no criticar, la tercera cosa es acompañar, ¿sí? Tener un acompañamiento activo frente a la necesidad de esa persona. Necesitas que te acompañe al médico, necesitas que, no sé, traerte un vaso de agua, necesitas que vayamos y nos despejemos un rato del momento de la crisis, ¿cierto? El hecho de caminar y de dispersar la mente en un momento dado, pues no nos va a quitar la depresión, pero sí nos va a disminuir un poco ese sentimiento que estamos, perdón, esa emoción que estamos teniendo en este momento de angustia que está presentando esta persona con depresión. Y es hasta allí, no sé, de pronto, doctora Andrea. No, respecto a eso, es muy importante el escuchar, el acompañar y de pronto el brindar ese acompañamiento que nos dice Julián y poder transmitirle eh, esa parte de confianza, de serenidad, de calma, de acompañamiento para que la persona pueda descargar esas emociones, porque generalmente cuando se llegan a esos primeros auxilios, quizás de pronto por muchas cosas, por muchas causas, por miedo, por tristeza, por desconocimiento, ignoramos todas las primeras alarmas para llegar a requerir los primeros auxilios. Y una cosa muy importante, en caso de que el paciente experimente todo eso que necesita los primeros auxilios y en algún momento dice, no tengo nadie aquí, no tengo con quién consultar. Siempre tenemos los servicios de urgencia. Si en nuestro momento nuestras ideas o lo que siente la persona es que va a atentar contra su propia vida, siempre está el servicio de urgencias donde puede consultar y donde puede buscar ayuda, apoyo y manejo. Y, y también es importante algunos tips, como por ejemplo la respiración, ¿no? A veces es importante también manejar la respiración en ese momento de crisis, tratar de respirar profundo y hondo como por 2 segundos, tratar de mantener la respiración por unos 3 segundos y expirar o soltar la respiración con la boca de manera pausada. Esto lo podemos repetir por 3 minutos para tratar de oxigenarnos, ¿sí? Para tratar de esta manera pensar, mandarle como el oxígeno a nuestro cerebro, a nuestros demás órganos, como para pensar como de una manera más tranquila y más pausada las cosas que nosotros tenemos en mente, que son muchas en ese momento de crisis. Y también es importante reconocer los signos de alarma para consultar urgencias, ¿listo? Entonces, esa persona que tenga una crisis fuerte de ansiedad en la cual quiera acabar con su vida, esa persona que se esté realizando algún tipo de lesión o autolesión, como por ejemplo hay pacientes que se hacen el cutting, hay pacientes que se golpean, hay pacientes que atentan, no generalmente con la idea de hacerse daño, pero sí como con la idea de liberar todos esos sentimientos reprimidos que tienen dentro. Entonces, esas no son conductas adecuadas porque, como ya lo dijimos, hay otras maneras de manejar la ansiedad, hay otras maneras de manejar la depresión, hay otras maneras de manejar esos síntomas de crisis. Entonces, es importante determinar como esos signos de alarma, ¿sí? De que de alguna forma lo que yo estoy sintiendo en este momento no soy capaz
capaz de manejarlo yo solo, no soy capaz de, o sea, la otra persona no es capaz tampoco de ayudarme a manejar eso, entonces, bueno, necesito ayuda, necesito calmarme, necesito respirar, necesito tal vez algún medicamento, pensar de manera como pausada, un poco más tranquila las cosas. Entonces, importante como tener esos signos de alarma, que si ya uno no lo puede manejar solo, pues ya necesita como tal la ayuda, ir a urgencias, a cualquier centro de urgencias, acá nos pueden atender, porque tener la idea de atentar contra su vida o realizar el intento o tener incluso solo ideas de muerte es una urgencia, ¿sí? Entonces a nadie nos puede negar ese derecho que nosotros tenemos a la salud mental. Doctora Mayerly, muchas gracias. Bueno, ya ahora sí, para finalizar, ahora sí, porque tienen bastantes ocupaciones. Nos preguntan, yo creo que esto ya lo habíamos respondido, pero nos preguntan si hay algún tratamiento eficaz con homeopatía. Pues realmente no es que seamos muy expertos en homeopatía, ¿cierto? Sin embargo, realmente actualmente que haya algún estudio avalado y que tenga la carga científica de poder hablar de que la homeopatía nos cura una depresión, realmente no. Entonces, nos tocaría revisar temas científicos y que efectivamente tengan evidencia para poder responder esa pregunta que está un poco complicada, pero pues tocaría entrar a revisar la evidencia científica, entiendo entonces. Sí, bueno. Bueno, entonces siendo así, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes, doctores, doctora Andrea, doctor Julián, doctora Mayerly, y a ustedes por conectarse en este Facebook Live sobre los mitos y verdades de depresión. Recuerden que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, también estamos en X, estamos haciendo unos videos súper chéveres de shot de salud mental, donde hablamos un poquito de cómo podemos ayudarles con todas estas patologías. Por ejemplo, tenemos algo muy chévere, les quiero contar una serie de Entrena tu Mente, donde damos todos esos beneficios para la salud mental, de natación, de montar bicicleta, de atletismo. Entonces esto también nos ayuda un poco para disminuir de pronto esos síntomas que tenemos de depresión, pero obviamente todo esto combinado con el tratamiento interdisciplinar y yendo a consulta. Entonces, para ustedes, muchas gracias por haberse conectado hasta este Facebook Live. Nos vemos en un próximo Facebook Live donde trataremos otro tema de interés sobre salud mental, y no olviden que pueden consultar con nuestros especialistas, aquí los tenemos, en www.institutosistemanervioso.com. Ahí pueden pedir su cita por particular si ustedes desean, o también tenemos los correos electrónicos para que ustedes consulten por particular y ellos con mucho gusto los atenderán. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.